Hola a todas y a todos. Comenzamos con este vídeo, un nuevo bloque en matemáticas, que es el bloque de la trigonometría. Esta parte de las matemáticas, esta área de las matemáticas, se basa en la medida de triángulos y en cómo, gracias a los triángulos, podemos obtener medidas de casi cualquier figura. En la trigonometría se apoyan muchas de las herramientas que utilizamos hoy en día, como por ejemplo la ubicación por GPS de los móviles. Se utiliza la trigonometría, o cálculo de estructuras de edificios o de puentes, se utiliza la trigonometría. En este primer vídeo vamos a ver una introducción a este bloque de la trigonometría. Aunque probablemente esto lo hayáis visto en primaria, pero no cuesta nada recordar la definición de ángulo, ¿vale? Ángulo es esa porción de plano comprendido entre dos semirrectas. Realmente, entre dos semirrectas tenemos dos ángulos: el ángulo interior, que es este de aquí, y también tenemos el ángulo exterior, ¿vale? Una opción para diferenciarlos es positivo el interior, negativo el exterior, pero también el signo se suele utilizar para representar hacia dónde estamos midiendo el ángulo. Si es positivo, quiere decir que lo medimos en sentido antihorario, y si es negativo, quiere decir que lo medimos en sentido horario, según las agujas del reloj. Una vez que hemos recordado la definición de ángulo, vamos a ver qué sistemas angulares existen para manejar estas unidades. Tenemos dos: el sistema sexagesimal y el sistema circular. El sistema sexagesimal lo venís estudiando desde primaria, ¿de acuerdo? Es ese sistema que divide el plano en 4 cuadrantes gracias a dos rectas. Cada cuadrante son 90 grados, ¿de acuerdo? Forma ese ángulo recto de 90 grados. Cada grado está dividido en 60 partes, que son los minutos, y cada minuto dividido en 60 partes, que son los segundos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un resumen de lo que os estaba contando. Esto es clave para saber pasar de unas unidades a otras. Los ángulos se pueden expresar de forma decimal o incompleja, y también de forma compleja. El otro sistema, que probablemente en física y en química lo habéis utilizado ya, pero en matemáticas no, es el sistema circular. El sistema circular se basa en los tres elementos que intervienen en un ángulo, que es el radio, el ángulo en sí, y el arco de circunferencia que lo cierra. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una figura que lo representa. Según manejemos estos tres elementos, podemos obtener la unidad de medida del sistema circular. Fijaos, si definimos el ángulo como la división entre arco y radio, tenemos esto de aquí. Si de aquí despejamos el radio, tenemos que el arco es el ángulo por el radio, y si despejamos el radio, lo que tenemos es la división entre el arco y el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, pues la unidad de medida del sistema circular se conoce como radián. Si nos fijamos en esta figura, el radián es aquel ángulo que nos permite que el radio y el arco sean el mismo, ¿vale? Es decir, que cuando el radio y el arco miden lo mismo, el ángulo que se ha formado es el radián. Sería un radián, ¿vale? Esa sería la unidad de medida del sistema circular. Debéis poder manejar y conocer ambos sistemas, los grados y los radianes. Veréis que con la calculadora es mucho más sencillo de lo que puede parecer ahora. Otra de las herramientas que debéis recordar de otros cursos es cómo pasar una medida angular de forma compleja a forma incompleja o decimal. ¿De acuerdo? El proceso es el siguiente. Lo que hacemos es coger los segundos y pasarlos a minutos, y eso lo hacemos dividiendo por 60. Los 52 segundos los divido entre 60 y eso los paso a minutos. Me da 0,86 minutos. Esos 0,86 minutos se los sumo a los 21 minutos que tenía la medida y me queda 21,86 minutos. Ahora todo esto lo paso a grados. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 60. 21,86 dividido entre 60 me dan estos grados. Estos grados se los sumo a los 30 grados que tenía originalmente y ya obtengo la medida en forma decimal o forma incompleja.
También necesitamos recordar justo la operación contraria, cómo podemos pasar a forma compleja. Si tenemos una medida angular, que es esta, 30,364 grados, realmente estos son 30 grados más 0,364 grados. Entonces, esto ya está en grados. Nos queda pasar esto a minutos. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por 60. Cogemos 0.364 por 60 y esto me da 21,84 minutos. De esta medida en minutos, 21 son ya minutos y 0,84 son segundos. Esto de aquí es lo que pasaremos a segundos. ¿Cómo? Multiplicando por 60 y ahí tenemos el resultado. Si recapitulamos, obtenemos 30 grados, 21 minutos y 50 segundos en forma compleja. Todas estas operaciones nos las pueden hacer las calculadoras, ¿de acuerdo? Utilizando estas teclas de la calculadora podemos pasar de forma compleja a forma decimal la medida angular que nos dé el resultado. En el sistema circular también tenemos casos muy típicos, como por ejemplo este ejemplo, ¿vale? Calcular el ángulo correspondiente a un arco de 12 metros. Si el radio de la calculadora es de 82 decímetros, 8,2 metros. Bien, recordando las fórmulas de la imagen anterior, si yo sé que el ángulo es el arco partido por el radio, como conozco el arco y conozco el radio, obtengo el ángulo en el sistema circular que me da 1,46 radianes. Otro ejemplo muy típico es ahí el arco, que se define con un ángulo de 0,57 radianes, cuyo radio son 3,2 metros. Bueno, pues con la misma fórmula, pero ahora despejando, puedo obtener ese arco que me habían pedido al principio. Bien, pero claro, tengo que saber manejar los dos sistemas, el sexagesimal y el sistema circular, y tengo que saber cómo convertir radianes a grados y grados a radianes. ¿Vale? Para eso nos apoyamos en el perímetro de la circunferencia. Yo sé que el perímetro de la circunferencia es 2πr. ¿Vale? Por otro lado, yo he calculado que el ángulo es el arco partido el radio. Si el arco es todo el perímetro, la circunferencia completa, pues sería 2πr. Si simplifico aquí el radio, me queda que el ángulo es 2π radianes. Pero ¿cuál es el ángulo de una circunferencia completa? Son 360 grados. Por tanto, acabo de encontrar la equivalencia. 2π radianes equivale a 360 grados. Puedo utilizar esta equivalencia o, si divido por 2, pi radianes son 180 grados. Es decir, pi radianes es media vuelta. De esta forma puedo trasladar grados a radianes o viceversa, radianes a grados. Vamos a ver estos dos ejemplos. ¿Cómo puedo pasar 0,67 radianes a grados? Bueno, pues yo sé que pi son 180 grados, 0,67 radianes serán x. Multiplicando en cruz y despejamos, expresamos de forma compleja el ángulo solicitado. O al revés, 20 grados, 17 minutos y 54 segundos, ¿cómo lo puedo pasar a radianes? La misma equivalencia. Pi radianes son 180 grados. ¿Cuántos radianes serán 20,30 grados? Multiplico en cruz, despejo y saco que son 0,35 radianes. En los siguientes vídeos profundizaremos un poco más en la trigonometría. Ahora os queda practicar, a vosotros y a vosotros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.